Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este nuestro 13º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador durante la segunda temporada en el mes de abril del año 2021. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Nacional del Ecuador en Quito en 106.9, en Guayaquil 97.7, Cuenca 93.7, Loja 106.5, Manta y Puerto Viejo 100.1. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a los invitados del día de hoy. Ruth Lucio y Grace Armijos, con quien abordaremos el tema de la relación entre el COVID y la economía, cuáles son esos escenarios que se proyectan y las acciones inmediatas para una recuperación sostenida. Y adicionalmente con Carlos Nieto para conversar sobre la seguridad en billetes y monedas. Muy buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, Grace. ¿Cómo están? Buenas tardes, Fernando. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Ruth. Bienvenida. Muy buenas tardes, Fernando, y a todos los asistentes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Grace. Muy gentil. Eh, Mis expositoras en la primera parte de este programa son, ya les había presentado, Ruth Lucio, es coordinadora del área de Economía de la Salud del Centro de Investigación Sureste, máster en Economía de la Salud y Gestión del Medicamento en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, máster en Ciencias Sociales por Flaxo, México, máster en Economía y Política Internacional en el CIDE, México, especialista en evaluación económica e interpretación de modelos de atención de salud en Buenos Aires, diplomado en protección social y salud por la Organización Mundial de la Salud, CEPAL-FONASA, en Santiago de Chile. Es economista por la Universidad Católica del Ecuador. Adicionalmente, es investigadora senior en Economía de la Salud y en Protección y Seguridad Social en instituciones de gobierno, públicas y privadas, tanto ecuatorianas como de la región latinoamericana. Ha prestado servicios en organismos internacionales y en la academia. Ha realizado varias publicaciones relevantes y relacionadas a los resultados de la encuesta de valoración social de los estados de salud del EQ5 quinto distrito en la población ecuatoriana. Años de vida ajustados por salud en el Ministerio de Salud Pública, Mapa de Salud del Ecuador en Atlas de los Sistemas de Salud de América Latina y el Caribe. Grace Armijos Bravo es investigadora asociada en la SAI Business School de la Universidad Espíritu Santo. Es investigadora del Instituto de Economía de Barcelona. Es economista, candidata a doctora en Economía por la Universidad de Barcelona, docente en el Departamento de Economía Pública, experiencias académicas y profesionales en el servicio público y privado. Actualmente está investigando temas de economía de la salud, salud infantil, bajas laborales e interacciones de la salud con el mercado laboral. Es investigadora asociada del SAI Business School de la Universidad Espíritu Santo e investigadora del Instituto Económico de Economía de Barcelona. Nuevamente sean bienvenidas, un verdadero placer contar con ustedes el día de hoy en esta charla en la que procuramos abordar la economía de la salud y en una perspectiva entender esa dinámica, esa relación o la convergencia que debemos entender y explicar para recomendar mejoras en la política pública con respecto a la salud, a la economía y el COVID. ¿Y qué elementos podemos establecer para sugerir en materia de política, de políticas públicas, para una acción inmediata y una recuperación sostenida? ¿Cómo están? ¿Cuál es su punto de vista con respecto a esos aspectos? Eso es lo que queremos abordar y sacar unas conclusiones en este programa. Así, Ruth, ¿cómo podríamos abordar la relación de economía y salud desde una perspectiva de desarrollo humano? ¿Por qué es importante hablar de economía de la salud y la vinculación entre ellas para llegar a un objetivo de desarrollo humano? Muy interesante tu pregunta, Fernando. La economía de la salud tiene una potencia que le da la posibilidad de ser una disciplina que está en el lindero, tanto de la economía cuanto de la salud.
Eso posibilita tener otras miradas. La salud siempre es tan compleja. La OMS ya nos ha dado el concepto de que salud no es solo el bienestar físico, sino el bienestar físico, mental, y en todas las áreas del bienestar del ser humano. Entonces es un concepto holístico. Cuando lo abordamos desde la economía de la salud y específicamente en el tema que nos trae, que es el COVID, nosotros estamos potenciando un análisis en el cual vamos a tener ciertas herramientas que nos van a permitir, primero, identificar cómo podemos de mejor manera distribuir los recursos que ya tenemos, que son limitados, y que estos recursos realmente alcancen para lo que se tiene que establecer. ¿Y qué se tiene que establecer? Prioridades. Entonces, la economía de la salud nos ayuda a tener prioridades técnicamente establecidas que nos permitan, pues, conseguir los objetivos deseables de una mejor salud para la mayor cantidad de la población en el menor tiempo posible. Muchas gracias, Ruth. Desde tu punto de vista, Grace, ¿cómo explicar la necesidad de, mejor dicho, cómo explicar en este contexto de pandemia lo que ha significado en términos de salud y de economía la irrupción del COVID en nuestras vidas? ¿Cuáles son esos elementos generales o esos elementos macro para entender la situación de la humanidad? Hola Fernando, bueno, te saludo nuevamente. Muy interesante el planteamiento que pones que realizas en este momento. Complementando lo que Ruth comentó y lo que estás preguntando, lo que estás planteando en este momento, pues bueno, la economía de la salud, como bien lo dijo Ruth, nos permite poder hacer una sinergia de salud con otras aristas que se pueden ver afectadas. Y en el contexto particular de la pandemia, de la situación pandémica de la COVID, de la enfermedad COVID-19, pues bueno, la economía de la salud nos puede ayudar a ver cómo un shock de este tipo, que es un shock sanitario en inicio, puede afectar a diversas variables económicas y socioeconómicas. Por ejemplo, te puedo mencionar algunas que se me vienen a la mente y que hemos visto y se ha visto en otros países investigaciones al respecto, y en Ecuador creo que se las están haciendo también por el tema del COVID-19, cómo la irrupción del COVID-19 ha impactado, por ejemplo, los mercados laborales, al mercado laboral, al desempleo, cómo el COVID-19 también ha impactado en la salud mental de el personal sanitario, no solo del personal sanitario y también de la población en general, ¿no? Cómo el COVID-19 ha impactado en la violencia intrafamiliar que existe por las distintas herramientas lo que se le llaman las intervenciones no farmacéuticas que se tomó para tratar de contener, que se han tomado y que se han venido tomando para tratar de contener la propagación de la enfermedad. También se ha visto, también se ha podido ver efectos en la capacidad de los sistemas de resiliencia de los sistemas sanitarios. Esto por mencionarte algunas otras variables que se relacionan con este tema que estamos actualmente viviendo del COVID-19. En cuanto a ustedes desde su experiencia como conocedoras de la relación entre salud y economía, ¿cuáles han sido los retos? Es una pregunta para las dos, comenzamos con Ruth. ¿Cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado el sistema de salud, tanto público, privado, pero en especial la red pública de salud con respecto a esta pandemia? ¿Cuáles son esos elementos importantes que debemos poner de entrada para entender la problemática a nivel del sistema de salud público en especial? Ruth, por favor. Quizás el primer tema que podríamos abordar es el mismo manejo de casos adecuados. Cuando Ecuador se enfrenta tempranamente a lo que es el COVID y tenemos los hechos que sucedieron en Guayaquil y que son de conocimiento público, que impactaron tremendamente, no solo en este caso a Guayaquil y a Ecuador, sino a Latinoamérica, que veíamos con sorpresa, con estupor lo que pasaba. No empezábamos a dimensionar todavía
los recursos que nosotros teníamos para contener lo que venía a ser esta pandemia. Y eso, a todas luces, y sucedió en el mundo, significaba que, y significa hasta el presente, que ningún tipo de recursos que tuviéramos, y en este caso nos referimos concretamente al ámbito sanitario, estaba preparado ni iba a alcanzar para solventar las necesidades que se iban a presentar. Entonces, el desafío mayor empezó ahí, el manejo de casos adecuados a realizar. Se fue haciendo muchas cosas, se fue incrementando camas UCI, se fue incrementando cuidados intermedios, hubo participación de los municipios para cuidados intermedios y para brigadas de prevención y promoción, es decir, la sociedad toda se volcó. Y quizás esa catarsis de recursos que trascendió lo que nosotros estamos acostumbrados a observar como el sistema sanitario, que son solamente los hospitales, al trascender eso y al verse que era un tema que involucraba no solo incluso el tema de la enfermedad curativa, sino todo aquello que se podía hacer para promover y para prevenir la enfermedad, entonces nos ha llevado a enfatizar que el desafío mayor viene por incluir talento humano. Siempre se ha dicho que en salud el talento humano es el 80% de la actividad que se realice. Y luego ese 20% que es igualmente enorme, pero que se relaciona con todo, con infraestructura, con equipamiento, con ambulancias, con medicamentos, con insumos tan necesarios. Entonces el desafío mayor que lo vivimos y que lo seguimos viviendo va a ser manejar los casos adecuados. Y no solo esto, no quiero alargarme mucho, pero sí quisiera puntualizar que además de manejar los casos adecuados, tenemos que tener conciencia que nosotros, al estar desbordados como sistema sanitario, dejamos de hacer lo que se llama prestaciones en salud. Se dejó de atender por múltiples cosas, o porque incluso la gente no quería acudir al sistema sanitario, o porque los sistemas estaban desbordados, porque incluso en el primer nivel, que es el nivel ambulatorio, es decir, donde la gente tiene consulta externa, pues la gente acudía y algunos de los médicos se enfermaron, y hay establecimientos de salud que solo tenían un jefe médico y por tanto hubieron también algunos cierres parciales que en la primera etapa se vieron. Entonces, ¿qué pasó allí? Que se dejó de atender una gran cantidad de prestaciones, hablamos de millones de prestaciones, no hablamos de miles, hablamos de millones de prestaciones, y esto no es que se dejó de atender y pasa. Cuando uno deja de hacer una prestación de prevención, por ejemplo, no se hace los controles prenatales de una señora embarazada, tienes el coletazo, tienes lo que viene posteriormente, que son los problemas y que son sanitariamente más complejos y más costosos. Entonces, tengo 10 desafíos, pero solo me centro en este porque creo que esto da para mucho en la conversación. Excelente ese punto. Más adelante tengo una pregunta preparada con respecto a eso. Hoy, que te corresponde a ti, Grace, abordar esto. Sí, yo quisiera complementar la respuesta de Ruth en el sentido de la atención de prevención, ¿no? Esta pandemia del COVID-19, como bien lo ha mencionado Ruth, ha sido algo que ha puesto la presión hospitalaria, la ha disparado, no solamente en nuestro país, sino también en otros países. Algunos países estaban un poco más preparados porque tenían mayor número de camas o de plazas UCI por 10.000 habitantes y otros menos, pero no hubo país que haya sido capaz de no llegar a la saturación del sistema de salud. Entonces, eso de allí conlleva las dos partes que ha mencionado, la parte del capital humano y todo lo que tiene que ver con la infraestructura, las camas, los números de respiradores, bueno, lo que se requiere para tratar esta enfermedad. Y también en la parte de promoción y cuidado de la salud, porque ahora ya se sabe que la infección por el COVID-19 puede ser evitada con determinadas medidas sanitarias, ¿no? Y aquí juega un papel muy importante la medicina preventiva.
lastimosamente, la mayoría de los sistemas de salud estamos enfocados hacia una medicina curativa, ¿no? Y finalmente también quería comentar lo que había dicho Ruth con respecto a las atenciones que se han dejado de hacer. Existen, para el Ecuador desconozco si existen los datos, pero para otros países existen datos del número de, unas estimaciones del número de casos que se dejaron de atender de otras enfermedades, como por ejemplo diagnósticos de cáncer, que solo por mencionar un ejemplo, retrasar el diagnóstico de cáncer porque el sistema estaba volcado en la contención de la pandemia o porque la gente tenía miedo de acudir, representa un gran problema, ¿no? Solamente por mencionar una condición. Eso es lo que te quería comentar, Fernando. Gracias. Un aspecto que ustedes han señalado es esa capacidad instalada o disponibilidad de recursos, sea de infraestructura como de talento humano. Si podemos establecer hoy una recomendación de política, Ruth, ¿qué podemos decir en cuanto a la necesidad de que nuestros hospitales de referencia trabajen o exploren la posibilidad de potenciar los temas de investigación y de docencia para que sean hospitales docentes, hospitales no solo de referencia, no solo de tercer nivel, no solo de grandes o difíciles patologías y de capacidad resolutiva frente a ellas, sino que realmente sean instituciones donde se pueda fortalecer la docencia y la investigación? ¿Qué podemos sugerir hoy frente a lo que se nos viene? Abordar el tema de la investigación científica en salud es un tema apasionante. En realidad también tiene, como todo en salud, muchas complejidades. La primera, efectivamente, hay eh, lugares en los cuales tú puedes hacer un tipo de investigación mucho más operativa, mucho más centrada en el aprendizaje operativo de lo que viene a ser la enfermedad. Nosotros en el Ecuador tenemos en muchos establecimientos, sobre todo los de segundo nivel y tercer nivel, que son ámbitos que ya tienen la característica de ser hospitales docentes. Incluso tienen el nombrecito Hospital Docente Provincial, tal. Obviamente nunca van a ser suficientes. La idea es que donde se pueda involucrar áreas de conocimiento sean bienvenidas. ¿Y por qué? No solamente por la creación de espacios de investigación per se, sino porque la investigación aplicada a lo que es el tratamiento de la enfermedad, aplicado a todo lo que es establecer la mejor evidencia para tomar definiciones de política pública, es lo único que te posibilita ahorro de recursos para empezar, pero luego tener precisiones quirúrgicas en lo que son las medidas de políticas públicas que tienes que realizar. Luego hay otros ámbitos enormes que tienen que ver con investigación, donde están las universidades, la formación del talento humano, y esto significa que cada vez lo que se tiene que regar este conocimiento para que los médicos, los profesionales ya en lo operativo, puedan a su vez involucrar aquellos porcentajes, aquella evidencia que se va conociendo y puedan tener diagnósticos más precisos, más rápidos y a su vez seleccionar muchos mejores apoyos diagnósticos para que les permitan hacer pues justamente su tarea de la mejor manera posible. Entonces un rotundo sí, por supuesto la investigación es otra área enorme a platicar y es algo que desde todas las áreas que se tiene hay que impulsarlo. Sí, gracias, Ruth. Grace, ¿cuál es el papel del sector privado para enfrentar esta pandemia y esta vinculación en el sentido de recuperación sostenible entre la economía, el sistema de salud y el papel del sector privado? ¿Dónde pueden aportar ellos en la lógica de buscar soluciones para el desarrollo de investigación, de ciencia, de tecnología, para los aplicativos médicos, para medicina? ¿Dónde podemos apuntar como Ecuador? ¿Qué fortalezas podríamos ofrecer al sector privado con el propósito de que sean espacios interesantes para inversiones? Bueno, Fernando, primero, para poner un poco en contexto, la red de salud en el Ecuador está conformada por la red
la red pública, que son todos los hospitales públicos, y luego tenemos la red complementaria, que está constituida por los actores privados y las instituciones sin fines de lucros que prestan atención de los distintos niveles, atención sanitaria de los distintos niveles, ¿no? Entonces, pues bueno, lo ideal es que dentro de todo el Sistema Nacional de Salud se trabaje de forma coordinada, tanto las instituciones públicas como privadas, hablando únicamente de las instituciones de salud. Eso sería lo ideal, porque en realidad está concebido así, como una red. La red de salud está conformada por ambos grupos de instituciones, y lo ideal sería que se trabajara en forma conjunta. Luego, dentro de esto de aquí, bueno, se pueden establecer muchos aspectos, muchas condiciones que deberían darse para poder potenciar este hecho, ¿no? Y eso ya va, como bien menciona Ruth, basado netamente en la investigación, en los hallazgos científicos que permitan poder establecer diseños, mecanismos y directrices para poder trabajar de forma conjunta. Ante la coyuntura del shock inesperado del COVID, pues lo ideal es el trabajo en conjunto en materia de salud, ¿no? En materia de financiación y de prestación de servicios sanitarios. Luego, el sector privado puede jugar un papel muy importante, ya hablando de la parte económica, representar un papel muy importante en la recuperación económica del país, ¿no? Lo principal que se menciona siempre en esto, y que ya ha sido estudiado y comprobado por algunas investigaciones también disponibles para el Ecuador, se centra básicamente en la mejora de la productividad. Entonces, mejorando la productividad, y esto hablando ya en términos generales de las empresas privadas, no estamos hablando acá de empresas de salud, sino empresas en la economía en general, aumentando la productividad, pues nos puede ayudar de mejor manera a la recuperación económica, ¿no? Esto de aquí, bueno, también para poder dar directrices más concisas o más dirigidas, siempre es necesario hacer una evaluación de la situación para poder identificar cuáles son los sectores o cuáles han sido los sectores más afectados y que por lo tanto requerirán una mayor ayuda, o requerirán que se enfoquen o que sean focalizadas las ayudas o las estrategias o las políticas en estos sectores. Entonces, creo que el siguiente paso que deberíamos de dar como ecuatorianos, como investigadores, las personas que tenemos la posibilidad de hacerlo, es identificar cuáles han sido los sectores y los grupos de la población más afectados para que en ellos se dirijan las políticas, y de esta manera poder hacer un óptimo uso de los recursos. Gracias, Grace. En materia de salud ocupacional, Ruth, ¿qué retos pueden estarse generando hoy para escenarios futuros en materia de salud ocupacional? O sea, ¿el teletrabajo nos puede generar algún riesgo laboral en materia de salud ocupacional? Eso es una interrogante que planteo. ¿O el mismo COVID en la población afectada ¿qué consecuencias podría tener con respecto a temas de salud ocupacional? Y con esta perspectiva de qué presiones futuras podría tener el sistema de salud y los sistemas de seguridad social para atender las consecuencias en la población de estos cambios. Dentro de lo que es salud ocupacional, claramente el tema salta como riesgo el tema de salud mental. El tema de salud mental ha sido detectado en el mundo como la pandemia que ha llegado a partir de los cambios de modalidades de vida, de trabajo que la gente está experimentando. Hay cifras realmente escalofriantes de todo tipo. Que normalmente venden mucho cuando se dice el tema de la violencia, etcétera. Hoy recibía unas cifras de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, que confirmaba, esto no es de trabajo, ya voy a volver, pero decía, se estima que por cada 3 meses que continúe el confinamiento, habrá 15 millones de casos adicionales de violencia de género. Entonces, es algo terrible. Entonces, en el trabajo, volviendo a la pregunta,
La gente está completamente presionada en nuevas modalidades, en nuevas formas, pero esos son los que tienen suerte. Los que no tienen suerte, pues simplemente dejaron de trabajar. Entonces tienes el riesgo de enfermedad mental. El otro riesgo que tienes es el de enfermedad profesional. En salud, el 10% de la población que ha fallecido tiene que ver con profesionales de la salud. Ese es un riesgo profesional altísimo. Ahora, teletrabajo, más bien, y otras técnicas o más bien modalidades de e-salud que se llama, que van desde el celular hasta cualquier modalidad con dispositivo que tú tengas. Yo personalmente lo veo como una gran ayuda, como la posibilidad de desfogar a través de algunos canales mucho de la presión que se está conjugando. Pensemos, por ejemplo, ahorita en los temas, cómo se ha facilitado en estos últimos días el tema de la vacunación, quizás en Ecuador y en el mundo, a partir de establecer agendamientos que antes hubieran sido impensables, que los adultos mayores tengan un correo electrónico, que tengan un acercamiento o que alguien se preocupe, algún familiar, de decir, mira, acá está la cita, esto lo vamos a hacer. Son realmente facilidades que yo creo que en un cortísimo plazo, porque de lo que tenemos de COVID desde marzo de 2020 a la fecha, es decir, con una cantidad de dinero que hubiéramos querido invertir, no lo hubiéramos logrado. Entonces, me parece que el teletrabajo, yo alguna vez, hace ya unos buenos 10 años por lo menos, había un programa que se estaba iniciando de teletrabajo y telemedicina, y la verdad es que lo veíamos todavía tan lejano y tan etéreo porque no había una red, una banda ancha en el país, justamente los lugares donde se tenía que implementar esto, el médico que tenía que recibir el consejo a través de la consulta y el procedimiento no podía simplemente conectarse porque no había luz, porque el transformador empezaba a trabajar a las 4 de la tarde, o se acababa de trabajar en las áreas del oriente, que algunas que me recuerdo claramente. Entonces, para mí, yo pienso, obviamente, que la tecnología tiene un lado complejo, un lado complicado, también saca del mercado laboral a muchas personas y algunos procesos los simplifica, pero en general para mí es bienestar que debe ser utilizado cada vez más en función y a través de lo que mencionábamos en la pregunta pasada, de la investigación que se puede hacer para utilizar todas estas tecnologías de la mejor manera posible. Gracias, Ruth. Quisiera igual extender esta pregunta a Grace en términos de enfocarnos en los efectos sanitarios y económicos del COVID en la mujer. ¿Qué nos puedes decir, Grace, en torno a lo que tú has explorado o conoces de los efectos sobre las mujeres y especialmente en niñas y en mujeres en edad joven? Sí, Fernando, bueno, retomando las palabras que Ruth había mencionado, mundialmente se ha visto un incremento de la violencia intrafamiliar, donde puede ser la víctima puede ser el hombre o la mujer, pero lastimosamente la mayor proporción de víctimas son las mujeres. Entonces, el hecho de las intervenciones no farmacéuticas que se han tomado, en particular el confinamiento, pues ha hecho que el perpetrador de esta violencia esté junto con la víctima bajo el mismo techo, por decirlo en palabras fáciles, bajo el mismo techo durante periodos largos de tiempo. Entonces, eso aumenta la probabilidad de que se vean más casos de violencia familiar. Eso en este ámbito. Luego también, con respecto a la educación, es un tema que nos ha afectado mucho. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha pasado es que se ha pasado a la docencia virtual. Y los que han tenido la ventaja, la suerte de poder contar con estos mecanismos de acceso a Internet, de tener una computadora en su casa, de poder estudiarlo, de poder llevar la educación en casa, pues bueno, la podrían hacer. Pero existe una gran proporción de la población en el Ecuador
y en el mundo también que no tiene acceso a este tipo de tecnologías. En una familia, por ejemplo, en que está papá y mamá y tienen 3, 4 hijos de distintos hombres o mujeres y solamente hay un teléfono celular y son casos que están contabilizados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay muchos estudios que mencionan cuál es la brecha que va a tener la generación que está teniendo esta educación en el sistema de teleeducación con respecto a otras cohortes, ¿no? Y no por el hecho de que la teleeducación no sea la más adecuada, es simplemente por las brechas en el acceso a las herramientas que les permitan hacer uso de la teleeducación. Y luego tenemos la afectación en el mercado laboral. En el mercado laboral, yo actualmente con un coautor, con Segundo Camino, estamos realizando un estudio para ver cuáles han sido los efectos el COVID en el mercado laboral del Ecuador. Y hemos encontrado resultados preliminares en los que hemos visto que las mujeres han sido aquellas que se han visto más afectadas en comparación con los hombres en términos de pérdida del empleo. Y aquí aproximadamente un 10% más. Y aquí viene una pregunta muy importante que nos la estamos planteando y que quisiera ponerla también sobre la mesa en este momento. Es, ¿por qué se ha visto esta mayor afectación en las mujeres? Entonces, en nuestro criterio, nuestra primera intuición es que pueden haber dos fuentes. Primero, porque han sido despedidas y segundo, porque las mujeres han tenido o se han visto forzadas a dejar sus trabajos para poder dedicarse al cuidado de los niños que ahora están en casa, de los hijos que dejaron de ir al colegio por la teleeducación o a la escuela y ahora están en casa. También la reducción de horas de trabajo, mujeres que antes trabajaban, tiempo completo y que ahora trabajan menos horas. Entonces, ese es un canal muy interesante e importante de explorar, porque aquí nos va a permitir poder enfocar las políticas públicas de mejor manera. Si es porque las mujeres han sido despedidas, pues bueno, se podría implementar o impulsar incentivos para que las empresas contraten mujeres, pero si es por el otro lado, por el lado de que las mujeres han tenido que dejar de trabajar o trabajar menos horas por el cuidado de los hijos, entonces tendríamos que hablar de políticas o de diseño de políticas de conciliación laboral y familiar. Entonces es muy importante saber de dónde proviene este efecto negativo para poder diseñar políticas públicas basadas en la investigación y en la evidencia, como bien lo ha venido mencionando Ruth a lo largo de todas las intervenciones. Entonces, y también finalmente hemos encontrado que el grupo etario más afectado en los primeros meses después del decreto del estado de alarma han sido el grupo etario más joven, los comprendidos entre los 15 y los 25 años. Fueron los que sufrieron el shock inmediatamente después del decreto del estado de alarma. Esto como un resumen de todas las aristas en que podría verse afectada la mujer y la población en general. Gracias, Grace. Ruth, usted había mencionado en la respuesta de la pregunta anterior el papel de la digitalización de los servicios de salud, la telemedicina, que pudo acelerarse en este proceso de pandemia, pero que no reemplaza el servicio en general de salud. Puede ser una cita médica, pero hay fases diagnósticas, etcétera, que no pueden ser omitidas, ¿no? Y en este sentido, en esa perspectiva de mejorar el servicio, de hacer implementaciones que estén orientadas en mejorar la calidad de atención, hay una inversión necesaria o hay un costo que incurrir. Entonces, mi pregunta y mi preocupación es el costo de la transacción y el dilema del precio en salud, considerando que la salud es un derecho y que por el precio no podemos restringirla en el sistema público, pero ¿cómo enfrentar esa necesidad fiscal de recursos frente a estas condiciones de mercado de acceso por derechos, pero haciendo un sistema sostenible de salud, considerando todos estos efectos del COVID en el sistema actual de salud? El tema del financiamiento en salud es un tema apasionante. Tiene que ver justamente con la base de la economía de la salud, que son los recursos limitados frente a necesidades crecientes o infinitas. En salud siempre va a haber eso. El punto es
justamente cómo llegar a hacer la mejor selección posible, cómo hacer las prioridades más adecuadas para satisfacer aquello que la mayor cantidad de población necesita y con la calidad que se requiere. Primero, se ha comprobado a través de los diferentes estudios que mientras mientras se pueda generar una mejor organización en el flujo de recursos, que normalmente se atribuye a una sola instancia, pero que puede ser a través de un fondo organizado, a través de múltiples fondos que llegan, fuentes de recursos que llegan a nutrir ese fondo, se puede optimizar la compra de servicios, que es una de las fases del financiamiento, porque se tiene de alguna manera homologado precios y calidades respecto a lo que son las prestaciones. Cuando me refiero a una compra, no me refiero a una compra de mercado, me refiero a la adquisición de la prestación como tal. Si el gobierno, léase el sector público también, en este caso estamos hablando, ya lo mencionó Grace, tenemos 4 subsistemas públicos. El mismo Ministerio de Salud Pública, que no es un seguro, pero que funciona como un asegurador de última instancia. Tenemos el Seguro Social, que es el seguro público fundamental del país. Tenemos el ISFA de Fuerzas Armadas y el ISPOL, el Instituto de Seguridad de Policía. Si pudiéramos coordinar para que estos fondos de alguna manera pudieran ser generados con la misma calidad y con la misma homologación de productos que se adquieren para los diferentes consumidores o pacientes, pudiéramos hacer un gran avance. Esta es una primera como reflexión teórica, pero que nos plantea inmediatamente cómo debe ser el monitoreo del uso de los recursos. Yo creo que en Ecuador el problema principal en el financiamiento no es tanto que no tengamos los recursos, sino que la administración de los recursos ha tenido fallas severas. Esas fallas severas hacen agua por varios lados. Nosotros tenemos, por ejemplo, una red pública integral de salud, y esa red pública integral de salud tiene muchas dificultades para cuando pueden coordinar adecuadamente las derivaciones de pacientes de uno a otro, sea porque no existe la capacidad física o la capacidad resolutiva, y lo puede asumir un compañero, un colega. El momento de hacer los cruces de pago tenemos dificultades y dificultades serias, que como resultado de eso el colega no va a querer o va a enlentecer para la siguiente vez el recibir. Por tanto, los problemas de calidad se generan a veces en mecanismos chiquititos que pueden ser resueltos. Por ejemplo, esto lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, no es necesario cuando se crea un fondo de salud, experiencias mundiales, experiencias chilenas, uruguayas, brasileñas, que al haber el cruce de cuentas, léase, el Ministerio de Salud le paga al IES por unos pacientes que le ha atendido, sea en ambulatorio en primer nivel o sea en nivel hospitalario. Pero en este caso, esa plata prácticamente, o el ejemplo es más bien al revés, prácticamente el IES cuando quiere pagar al Ministerio de Salud Pública lo tiene que hacer a través de la cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro, que es una de las ventajas más grandes que tiene el país, resulta que aquí se convierte en una barrera infranqueable. Porque si yo le digo, ya te pago, manito, ya te pago, pero tengo que pagar primero acá y este actor te va a pagar lo que tú me has brindado. En ese costo transaccional estamos perdiendo toda la eficiencia que se ha ganado. Entonces yo diría que en la parte de financiamiento hay que ponerle mucho ojo, sobre todo a estos costos transaccionales. Sí se tienen estimaciones, se pueden actualizar de
los montos que fluyen entre uno y otro sistema. Y hay que llamar también la atención que en algún momento, ustedes saben, el sector privado funciona también como una red complementaria. Entonces, a veces lo que estamos haciendo también es de una suerte de transferir, porque es más fácil pagar al sector privado, pero estos recursos están saliendo fuera del sistema público y si bien nutren la economía, de alguna manera están descapitalizando lo que son la propia provisión y la propia recuperación de lo que es el sector público. Entonces hay algunos elementos que hay que pensarlos bien, que hay que entenderlos bien y que con pocos y con la ley que tenemos se puede mejorar. Quizás no lo de la cuenta única del Tesoro, porque me parece que eso es incluso un tema constitucional, pero sí algunos elementos que nos permitan avanzar. Dicho esto, solo quisiera complementar algo que me encantó, que dijo Grace. En alguna alguna publicación de la OIT, cuando empezó la pandemia de la Organización Internacional del Trabajo, mencionaba que la brecha de la pérdida de trabajo, más de mujeres que de hombres, se relacionaba con la historia laboral de las mujeres, dado que hay maternidad de por medio y dado que hay discontinuidad en los procesos de acceso a niveles cada vez más altos en la carrera, porque hay estas discontinuidades y estos procesos propios de la maternidad, fundamentalmente, aunque hay otros, resulta que las mujeres de alguna manera llegan a puestos con menos grado de calificación y por tanto son de mayor prescindibilidad. Esa es una hipótesis que la trabajó la OIT y que plantea que podría ser una de las explicaciones para que el trabajo que empezó a desplazarse fue fundamentalmente el trabajo precario. Gracias, Ruth. Voy con una pregunta para Grace y después vamos al cierre de esta primera sección del programa con nuestras dos invitadas. En materia de información, Grace, para entender la oferta del servicio de salud en este momento de pandemia con la demanda de servicios de salud, ¿cómo integrar esta información para tomar decisiones, por ejemplo, en cuanto a abastecimiento, capacidad instalada, ubicación de recursos, tiempos de respuesta? ¿Cómo manejar la gran masa de información que puede generar el sistema de salud, incluso hasta para prever estudios epidemiológicos o antecedentes de información para estudios científicos? ¿Cómo manejarla? Bueno, Fernando, primero voy a regresar un poco a lo que dije a lo que comentábamos anteriormente. En el Ecuador, nuestro sistema de salud está estructurado, es un sistema de tres pilares, que se le denomina el sistema de tres pilares, ¿no? Tenemos la sanidad privada, la sanidad que proporciona la seguridad social y luego tenemos el tercer pilar que vendría a ser el Ministerio de Salud Pública. Entonces, algo importante para tener en cuenta en este planteamiento que tú realizas es que aproximadamente un 57% de la población, con datos del 2018, aproximadamente un 57% de la población del Ecuador no cuenta con ningún tipo de seguridad social. Es decir, que está totalmente en manos, por decirlo de alguna manera, de la atención que le pueda prestar el Ministerio de Salud Pública. Aproximadamente entre un 2 y un 3% posee un seguro médico que es privado y de la Seguridad Social y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, aquí lo que tú planteas es súper interesante porque el tema de las personas, de ese 30 y algo % aproximadamente que está cotizando y que tiene la prestación de salud y todos los servicios que ofrece el IES, pues de alguna manera tiene alguna forma de hacerle un seguimiento, ¿no? Tú tienes tu número de identificación, tienes todo tu historial, tu seguimiento, que bueno, tiene el sistema tiene algunas falencias, algunas cosas, pero de alguna manera eres identificable dentro del sistema. En los sistemas privados, pues
lastimosamente trabajan de forma individual, ¿no? Tú puedes estar afiliado a un seguro privado X, al seguro privado Y, Z, y está disgregada la información. Y luego tienes a toda la masa, a la mayor cantidad de la población, que es el 57%, que está en manos del Ministerio de Salud Pública. Entonces, estos individuos que están bajo el sistema de salud del Ministerio de Salud Pública tienen varias opciones, ¿no? Tienen la opción de ellos, si tienen la capacidad adquisitiva o la disponibilidad de renta de poder acceder a un sistema privado, pues accederán a pagarlo. Y si no tienen la capacidad o la preferencia también, aquí es un tema de preferencias, la preferencia de ir a una institución del Ministerio de Salud Pública, lo irán a hacer. Aquí lo ideal sería poder contar con un sistema integrado en el sentido de la información de los ciudadanos, de los habitantes del país, de tal manera que podamos saber cuál es el historial de la persona y de esta manera poder tener un historial médico y de condiciones, de prescripciones, de todo lo que conlleva la atención de salud para poder hacer un seguimiento de este individuo. Bueno, y eso es un desafío que deberíamos de plantearnos nosotros, deberían plantearse las autoridades en este tema. Es un desafío que ahora las actuales tecnologías ahora lo permiten, que tú con un documento, con una tarjeta, como es en otros países a nivel mundial, tú con tu tarjeta sanitaria o con un identificativo, tú puedes acceder a tu información, que es lo que en este momento estamos discutiendo. Luego la forma de financiación, ¿quién lo va a pagar? Bueno, ahí ya es otro tema, ¿no? Pero creo que es un desafío que deberíamos, los hacedores de política pública, ponerlo sobre la mesa y ponerlo en mente en el sentido de que podamos tener una identidad sanitaria, ¿no? Que si yo, Grace Armijos, voy a una institución del sector público y con mi número de identificación, pues pueda verse cuál es obviamente con toda la discrecionalidad, la reserva de uso de información, etcétera, que llevan estos temas, pueda verse cuál es mi historial y cuáles son las condiciones que yo mantengo. Y todo esto legalmente considero que es factible hacerlo porque dentro de la concepción y dentro de la Constitución de la República está establecida que la red de salud está integrada por la red pública y la red complementaria, que es la privada. Entonces creo que es un desafío que tienen las administraciones de nuestro país para poder hacer un manejo integral de la salud de sus individuos, y no como ahora que está particionado según a qué institución va, a qué institución te atiende, en realidad, es lo que está pasando. Gracias. Para ir cerrando esta primera parte, les agradecería mucho hacer un comentario final con respecto a lo que ustedes quieran destacar o mencionar que es necesario abordar como acciones inmediatas que podríamos tomar en materia de orientar a una recuperación económica sostenida. Ruth, por favor. Bueno, la política fundamental, indudablemente, y que la mencionan todos los días y todos estamos conscientes, es la inmunización. La inmunización hasta llegar por lo menos a una inmunización de efecto rebaño, que se considera entre el 60-70% de la población, y para eso no hay que escatimar, hay que invertir y hay que generar todo lo necesario. La segunda política tiene que ver con el mantenimiento y recuperación de los servicios de salud. Es un momento en el cual realmente barreras de tipo administrativo, de barreras de tipo financiero, no deberían contar, pero sí significa una inversión en organización enorme, una inversión realmente en aspectos administrativos que el país no está acostumbrado. Debe haber entes especializados, personas me refiero, que puedan generar todos los cánones necesarios o seguir todos los cánones necesarios para que se pueda administrar. Por poner un ejemplo, administrar un hospital no lo puede hacer cualquiera, es necesario tener conocimiento, es necesario tener experiencia y es necesario tener
quizás un récord de hasta policíaco, diría yo, nítido, porque ya la verdad es que hay que romper la desconfianza que tenemos y justamente son espacios en los cuales no es que te estás jugando el dinero, no es que te estás jugando nada, sino la vida. Y eso tiene que ser priorizado. Finalmente, hay que reducir en de la mayor manera posible todos los riesgos y vulnerabilidades desde la parte de salud pública. Yo creo que a mí me parece impresionante que en esta crisis no se haya visto con más fuerza lo que es no solo el concepto de salud pública, de estas prestaciones colectivas, sino que simplemente se ha perdido. Todos los temas de inmunización, los programas de inmunización para los niños, para los adultos, para los ancianos, es uno de los programas, de los tantos que hay en salud pública, pero que tienen que ser enormemente recuperados. El programa para todo lo que es salud sexual y reproductiva, tenemos una baja sustancial de alrededor del 25% en materia de consultas de planificación familiar en un periodo similar con respecto a 2019. Entonces hay que emprender nuevamente todas las labores de seguimiento, métodos anticonceptivos, controles de embarazos, etcétera, etcétera, que se tienen que generar. El tema de violencia es un tema prioritario. Se estima que se han perdido alrededor del 36% de prestaciones de violencia que se brindaron comparativamente con 2019. También se ha perdido, no se ha perdido, sino que se ha minorado alrededor de 35% del control de niño sano, que es darle la atención a los niños, es decir, darle su seguimiento sobre cómo está creciendo, si está desnutrido, su desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que vámonos a lo básico, vámonos, uno puede pensar cosas maravillosas, siempre está, pero si aseguramos lo básico, y ahí rescataría esto que es un sueño que ha mencionado Grace, el tener realmente una historia clínica electrónica en el país que por ley, que por mandato está contemplado, y el poder realmente organizar, articular el sistema sanitario, creo que es una deuda pendiente y es hacia lo que deberíamos en esto tomarlo como una oportunidad, no solamente como un reto y como un desafío, sino como una oportunidad y caminar directo hacia allá. Eso sería mi criterio. Gracias, Ruth. ¿Tus reflexiones, Grace? Bueno, coincido con con todos los puntos que ha mencionado Ruth. Para resaltar algunos, pues todos lo hemos dicho, la inmunización, la vacunación de la población, y a esto de aquí yo le añadiría tener una estrategia de largo plazo para la inmunización de esta enfermedad. Este es un virus respiratorio. Bueno, no soy médico, no soy la persona más adecuada para decirlo, pero se me viene a la mente, ¿será necesario que vamos a requerir tal vez dosis de refuerzo después de un determinado tiempo? No lo sé, ¿no? Entonces, debería de plantearse una estrategia de vacunación a largo plazo sobre este tema. Como lo mencionó Ruth, fortalecer el sistema sanitario del Ecuador, tanto en acceso, por ley, en la Constitución no hay barreras de acceso, pero en la práctica encontramos muchas barreras de acceso que vienen por el lado de la demanda, es decir, por el lado de los pacientes y también por el lado de la oferta, barreras administrativas, bueno, un montón de barreras que deberíamos de tratar de fortalecer el sistema de salud. También mirar, creo yo que esta es una oportunidad para mirar hacia tratar de favorecer un sistema más de medicina preventiva, tanto que de curativa, y también tener un poco más fijarnos un poco, tener más en consideración el tema de la salud mental, que ha venido siendo una condición que siempre que ha estado allí, que ha estado oculta, pero que ahora con este tema de la pandemia ha salido mucho más a relucir, y también con los nuevos medios de difusión. Creo que
aquí retomando las palabras de Ruth, cuando hizo la definición de salud, es tanto la salud física como la salud mental. Entonces yo añadiría también que se debería mirar este tema también de la salud mental. Eso, para concluirlo en pocas palabras, vacunación, estrategias de vacunación a largo plazo, fortalecimiento del sistema de salud, acceso con temas de barrera de acceso y de calidad de la prestación de los servicios sanitarios. Muchas gracias. Muy interesante lo que hemos escuchado el día de hoy con nuestras dos invitadas, Ruth Lucio y Grace Armijos, con quienes hemos abordado la relación entre el COVID y la economía y hemos planteado algunos escenarios y algunas acciones inmediatas para una recuperación sostenible. Muy probablemente este programa lo escucharé nuevamente para nutrirme de los argumentos, puntos de vista, reflexiones que han dado nuestras invitadas. Y quisiera destacar lo que menciona, ¿no? Comenzar por lo básico, tener una visión de largo plazo, diferenciar las consecuencias de la pandemia en los diferentes grupos poblacionales, mirar las consecuencias no solo en los aspectos físicos o fisiológicos, sino también en esos aspectos mentales o psicológicos sobre los pacientes. Y algo muy importante que dijo Ruth, que no es un problema necesariamente de presupuesto, sino de una asignación correcta o de una mejor asignación de recursos existentes. Les quiero agradecer infinitamente por estos valiosos aportes que nos han dado el día de hoy en el programa Encuentros y siempre estará abierta las puertas de estos espacios para que personas ecuatorianas como ustedes con esta alta trayectoria, esta extraordinaria formación y mucha experiencia sean los protagonistas del programa Encuentros. Nuevamente, muchas gracias Ruth, muchas gracias Grace. Gracias a ti y a Fernando. todos y a Ruth por la interesante charla que hemos tenido el día de hoy. Gracias a todos. Gracias, Grace, Fernando. Un gusto. Buenas tardes, muchas gracias. Continuamos con el programa. Voy a dar paso a los saludos destacados de quienes nos han acompañado el día de hoy en la transmisión. A Verónica Artola, a William Galeas, a Janet Villavicencio, a Esteban Melo, a Roberto Fuertes, Stephanie Espinosa, Ruth Carrasco, Caterine Carrillo, María José Cruz, Hugo Jaramillo Ocampo. Vamos a dar paso a la carta editorial de la señora gerente de esta semana y también vamos a dar paso a Noti Encuentros. A continuación, por favor, la carta semanal de Verónica Artola que nos pone a disposición de todos nosotros. Bienvenida, economista. Muy buenas tardes con todos y con todas. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Encuentros del Banco Central. Hoy les quiero hablar un poquito del aporte que ha hecho el Banco Central en los temas de investigación en cuanto a economía y género. Como ustedes conocen, durante estos 4 años, el tema de género ha sido muy importante dentro de nuestra gestión y, por supuesto, el consolidar todo el tema de investigación, de asesoría, de realmente informes técnicos muy buenos dentro del Banco Central. En esa línea, como ya lo he mencionado semanas atrás, la investigación económica en particular que fomenta el Banco Central del Ecuador, la realizamos a través de nuestra revista Cuestiones Económicas, que a lo largo del tiempo ya se ha constituido en un referente de investigación y fuente bibliográfica para académicos, estudiantes universitarios y la sociedad en general. Desde el año 2017, el Banco Central se ha propuesto incluir el enfoque de género como un eje de acción estratégica institucional y ha volcado sus esfuerzos para que se promueva la investigación económica en temas relacionados a la inclusión financiera y el empoderamiento económico de las mujeres. Es así que hemos incluido algunas temáticas dentro de nuestra revista Cuestiones Económicas, como por ejemplo son las desigualdades de género en el mercado de trabajo, la economía del cuidado y sus relaciones con la economía de mercado, el trabajo no remunerado, el emprendimiento y la erradicación de la pobreza femenina, las políticas públicas con enfoque de género, las mujeres frente al crédito, la inequidad en el acceso a la riqueza. Esta visión de equidad e inclusión con perspectivas de género permite expandir las posibilidades de la investigación económica y la vinculación con la academia y la sociedad que realiza diariamente el Banco Central del Ecuador.
y responde justamente a la misión de esta administración del banco por sensibilizar, visibilizar y materializar todo esfuerzo que conlleve a mejoras en la equidad de género y la disminución de la brecha económica de las mujeres. En el año 2018 se publicó una edición especial de nuestra revista Cuestiones Económicas, cuyo tema central fue Economía y Género, procurando así profundizar el debate académico del papel que juega la mujer en la economía, fomentar la educación sobre la disminución de las brechas de género, así como también incorporar la perspectiva de género en el campo de las ciencias sociales y en los análisis de las políticas públicas que permitan alcanzar un mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las mujeres y de toda la sociedad. Por tanto, ratifico y ratificamos como Banco Central del Ecuador el compromiso para fortalecer la inclusión económica de las mujeres en el Ecuador, aportando con esta vitrina de publicaciones académicas en las que se ha constituido la revista Cuestiones Económicas. Además, ponemos en práctica también la equidad dentro de nuestra institución, manteniendo un 51% del total de nuestro equipo directivo conformado por mujeres profesionales valiosísimas ecuatorianas al servicio del país y de la ciudadanía. Muchas gracias y como siempre ratificamos nuevamente que el Banco Central del Ecuador es inclusivo y cercano a la gente. Muchísimas gracias por su atención. Me despido y nos vemos la próxima semana. Gracias, economista. Vamos a dar paso a Noti Encuentros, que es nuestra cápsula informativa de las principales notas de prensa nacional e internacional de esta semana. Adelante, Paola, bienvenida. Bienvenidos al segmento Noti Encuentros del Banco Central del Ecuador. A continuación, revisaremos las noticias de interés nacional e internacional de esta semana. En noticias nacionales, el microcrédito y el crédito comercial crecen en Ecuador. La cartera de crédito comercial aumenta en la banca privada, gracias a la recuperación económica que registra el país. En marzo de 2021, la cartera bruta de crédito de la banca privada ascendió a casi 30.000 millones de dólares. Ecuador acerca a Italia sus empresas agroindustriales en busca de alianzas. Ecuador busca estrechar lazos con el sector agroindustrial de Italia en un foro que reúne a empresas de ambos países. El encuentro, que se extiende hasta este viernes, tiene como objetivo promover un acercamiento y buscar nuevas oportunidades y colaboraciones industriales. Sector agrícola, pilar fundamental en la economía. La pandemia ha visibilizado la resiliencia del sector agropecuario y su importancia en la producción de alimentos para la población, fomentando la recuperación económica sostenible de los países. En Ecuador es uno de los pilares más importantes en la economía. En noticias internacionales, procesos de vacunación y Estados Unidos serán factores claves para la recuperación económica de Latinoamérica. Este lunes, los bancos centrales de varios países se reunieron con instituciones internacionales para analizar el impacto de la pandemia. Aseguraron que la política económica de Estados Unidos y el proceso de vacunación marcarán la recuperación para Latinoamérica. Hasta aquí la información. Espéranos la próxima semana en Noti Encuentros. Adelante, Fernando. Gracias, Paola. Vamos a continuar con el programa con nuestro segundo invitado para abordar el tema de seguridad en billetes y monedas. Carlos Nieto, por favor. Muy buenas tardes con todos. Fernando, muy buenas tardes también. Gracias por la oportunidad. Muy contento de participar y muy interesante el tema anterior. Gracias, Carlos. Carlos es analista de medios de pago en el Banco Central del Ecuador. Cuenta con un máster en seguridad y salud ocupacional por la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Es economista por la Universidad Central. En el Banco Central se ha desempeñado como responsable de especies falsas en la ciudad de Quito.
ha sido facilitador y capacitador de especies falsas, tanto a instituciones públicas y privadas, y es responsable de la gestión de circulante, encargado en la ciudad de Quito. Carlos, ¿cómo estás? El día de hoy tú nos traes un tema muy importante que puede ser muy útil para la ciudadanía, para la gente en los diferentes comercios, en los medios de transporte, donde hacen uso intensivo de especies físicas, billetes, monedas, en la cual tú nos vas a dar tips y orientaciones de seguridad con respecto a los billetes. ¿Qué es lo que debemos considerar en primera instancia antes de recibir un billete? ¿Qué es lo que debemos preocuparnos para que no nos llegue un billete falsificado a nuestras manos? Bueno, en primer Sí. lugar, más que nada, y lo que siempre recalcamos cuando cuando hemos participado en estas charlas, es que siempre tengamos algo con que comparar, porque tomemos en cuenta que este tema de la falsificación es algo, una actividad que no descansa, inclusive en tiempos de pandemia. Ahora se ha intensificado aún más y no está por demás tener mucho más cuidado. Bueno, si como cualquier actividad, no estamos eh, libres de ser víctimas de algún intento de estafa, ya sea que me voy a comprar algo en la tienda y me den el vuelto, le mandamos al pequeñito a comprar, le dan un billete o moneda falsa y encima le queremos dar con lo mismo al pobre pequeño, entonces no es lo adecuado, lo que usualmente suele suceder, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un billete, una moneda. En el caso de los billetes siempre es bueno contar o fijarnos la textura y la calidad del papel. Entonces, usted va a comprar algo en la tienda, le dan el vuelto, no está por demás que se fije, uno tiene que ser bastante cuidadoso y tomarse su tiempo. Ahora alguien me dirá en un banco, ¿cómo es posible si voy a retirar dinero y alguien me está chequeando? Bueno, eso ya es un poquito la cuestión, la práctica. Entonces, como les decía, el papel, la textura, podemos fijarnos también en los colores también nos ayudan bastante, es un buen indicador porque por lo general los billetes falsos, los colores son más débiles, son más pálidos, se podría decir. Los billetes falsos tienen colores vivos. En los dólares tenemos también lo que son las microimpresiones, todo el mundo las ha visto. También tenemos lo que son las marcas de agua, que las podemos ubicar cuando ponemos el billete a contraluz. La marca de agua la tenemos a partir del billete de $5. Los hilos de seguridad, de igual manera, a contraluz, a partir de los billetes de $5. El billete de $1 y $2 que todavía circulan, al menos el Banco Central ha puesto a disposición de la ciudadanía lo que es el canje del billete de $2. Entonces, al ser un modelo antiguo, no tiene tantas características de seguridad como los billetes a los que estamos acostumbrados actualmente. Entonces, en ese caso, de igual manera, nos funciona el reconocer la textura del papel, el color, el relieve, el famoso relieve. Eso en cuanto a estas denominaciones. Gracias, Carlos. En cuanto a seguridades en monedas, ¿hay algún registro de falsificación de monedas de $1, de 50 centavos, del cual debamos estar prevenidos, que circulan en el país, de la cual debemos estar atentos para evitar su uso y su recepción? Claro, al igual que en las monedas, los billetes tienen esa preferencia. Entonces, si hablamos de monedas, nosotros tomemos en cuenta que la gente necesita lo que conocemos como los sueltos, ¿no? Entonces, te puede indicar que de acuerdo a nuestros registros, las denominaciones de $1 y de 50 centavos de moneda nacional son las favoritas, digamos, para falsificarlas. Entonces debemos tener mucho cuidado al menos con esas. Pues, ahí circulan de todo un poco, pero en mayor volumen las denominaciones a las que he mencionado. Si me preguntan, por ejemplo, ¿por qué no falsifican monedas americanas? Entonces la respuesta está en el diseño. Entonces es un poco más complejo, más laborioso. Entonces esto, al ser una actividad hasta inclusive artesanal, bastante rudimentaria, entonces es más complicado. Entonces debemos cuidarnos en cuanto al relieve, ver la nitidez en la moneda. Por ejemplo, en la moneda de 50 centavos, el cóndor dentro del escudo, inclusive el barco que se encuentra en el río Guayas,
Y situaciones así que las podemos ver fácilmente, pero si prestamos mucha atención. Yo pienso que si más nos pueden sorprender con monedas falsas es porque a veces estamos apurados, básicamente. Perfecto. Recomendación número 1, en cuanto a billetes, percatarse en la calidad del papel, en la textura, en los colores y a partir del billete de 5 en los reflejos contra luz. Y en monedas, de preocuparnos más de ver la moneda que de seguir caminando cuando estamos recibiendo algún vuelto, algún suelto. Eso es lo que nos menciona Carlos Nieto. Igual en lo que los detalles de impresión sobre la moneda. Adicionalmente, Carlos, tú habías dicho algo interesante que en el país circula también el billete de $2. Es un billete que fue recibido que el Ecuador trajo, el Banco Central trajo y lo puso en circulación. ¿Y qué características de seguridad tiene este billete? ¿Hay alguna particularidad que deban fijarse? Porque no es muy usual. A mí me pasó que en una transacción comercial, económica, con un actor de la economía popular y solidaria en un mercado de una parroquia de la ciudad de Ambato, yo entregué un billete de $2 y la señora dudó de si existía. Frente a eso, ¿qué le puedes contar a las personas que nos escuchan con respecto al billete de $2? Bueno, el billete de $2, el hecho de que no estemos familiarizados no quiere decir que su uso esté restringido. Su uso es de libre circulación, no hay ningún problema, tiene su valor nominal, no pasa nada, solamente que es, como les decía, es un modelo antiguo, como tal cual el de $1. Entonces su modelo en la actualidad sigue siendo el mismo, no ha sufrido cambios como el resto de billetes. Algo adicional que me parece que me faltó eh, indicar es que en los billetes también tenemos el numerito que en la parte inferior derecha que cambia de color al hacer un movimiento. Entonces eso me parece que que lo omití. Entonces eso cambia de color, es un detalle bastante difícil de falsificar. Entonces eso como para acotar. Gracias, Carlos. En cuanto a algo que nos quieras recomendar a nosotros, los usuarios de billetes y monedas, con respecto al adecuado cuidado, entiendo que los billetes tienen una vida útil. ¿Qué nos puedes decir con respecto a los cuidados que debemos tener en cuanto al uso de billete para que la vida útil de la especie física se prolongue más tiempo? Perfecto. Sí, esto más que todo depende es un tema cultural. Si nos comparamos con otros países o al menos con Estados Unidos, donde su población trata de mejor manera el billete o las monedas, y la vida útil de los billetes con respecto a su uso puede ser más o menos de unos 8 años a más, dependiendo la denominación. En cambio aquí, en nuestra forma de llevarlo, digamos, nosotros lo guardamos, lo arrugamos, lo doblamos más de la cuenta y ahí sufre el maltrato el billete y no puede llegar a cumplir su vida útil. Entonces, ahora más se ha visto por el tema de la pandemia, temas en cuanto a la gente trata de desinfectar los billetes, que les echan, lo recomendado es un poco de alcohol. El alcohol se evapora y no habría mayor problema. En cambio, personas que le ponen cloro, que lo secan en microondas, te lo digo porque ya nos han compartido estas experiencias, ya hemos tenido la oportunidad de compartir con público como para traer a colación este tema, entonces obviamente eso va a dañar el billete y va a ser un poquito complicado si es que lo intentan cambiar en alguna entidad o en el mismo Banco Central. De acuerdo, estoy hablando del daño del billete. Entonces, simplemente alcohol un poco en billetes, monedas, dejarlo aparte y nada más, y usarlo la próxima vez. Muchas gracias, Carlos. Para disposición e información de la ciudadanía, el Banco Central cuenta con información complementaria sobre las seguridades de cada uno de los billetes que circulan en el país, en algún lado de nuestra página web. ¿Puedes contarnos algo de eso? Sí, efectivamente, en la página del Banco Central del Ecuador existe un apartado donde tenemos justamente este tipo de información para reconocimiento de especies falsas, tanto de billetes como de monedas. Y justamente esto ha sido de mucha ayuda porque con el tema de la pandemia y las disposiciones
los organismos de control, en este caso los COEs nacionales o cantonales, está prohibido el tema de las aglomeraciones, perdón, de las reuniones. Entonces, nos ha ayudado bastante con el tema del pedido de información, a veces justo para realizar capacitaciones. Correcto, Carlos. Algo con respecto a los servicios de canje. ¿Los servicios de canje se mantienen en qué horarios y en qué lugares en la ciudad de Quito? Los servicios de canje funcionan tanto en la matriz del Banco Central, ubicado en la calle Briceña y 10 de agosto, frente a la Alameda, y tanto en la plataforma financiera al norte, en Amazonas, y se me fue el nombre de la otra calle. Amazonas y Pereira, Pereira. Por ahí. Unión Nacional de Periodistas y... Ah, no, y Villalengua, perdón. Ya, sí, perdón, mil disculpas, estaba desubicado. Y así, efectivamente, en el horario desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, el tema del canje, donde Perfecto. les podemos ayudar con mucho gusto. Muchas gracias, Carlos Nieto, responsable de gestión del circulante y especialista en identificación de billetes y monedas falsificadas, quien nos ha brindado el día de hoy tips ciudadanos para reconocer y prevenir, reconocer especies monetarias falsificadas y prevenir su uso y circulación. Te agradezco mucho, Carlos. Gracias por tu tiempo, gracias por esas recomendaciones a los ciudadanos que nos escuchan para ponerlas en práctica. Quiero agradecer a las autoridades del Banco Central por permitir estos espacios, a los colaboradores de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información, de la Dirección de Comunicación Social, que hacen posible que este programa se realice. Quiero también recordar a la ciudadanía el uso necesario de la mascarilla en todo momento, lavarse de manera frecuente las manos, evitar aglomeraciones. Vencer al COVID depende mucho de nosotros, de lo que nosotros hagamos con respecto a evitar actividades o comportamientos riesgosos con respecto a la pandemia y adicionalmente tomar todas las medidas de bioseguridad. La próxima semana tendremos una edición especial del programa Encuentros en el que vamos a abordar liderazgo, mercado laboral con perspectiva de género y también vamos a abordar la cooperación internacional del Banco Central como mecanismo del fortalecimiento institucional. Muchas gracias, Carlos. Me voy con tus palabras de despedida. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a todas las personas que se han mantenido conectadas. Y bueno, simplemente desearles una buena tarde, que tengan mucho cuidado, escuchemos las recomendaciones que nos disponen para hacer frente a esta emergencia. Muchas gracias a todos, una buena tarde. Gracias, Carlitos. Nos despedimos hasta la siguiente semana. Recuerda sintonizarnos en Radio Nacional del Ecuador, en Quito en los 106.9. Que tengan una linda tarde y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.